Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Jiménez, soy profesor de filosofía y de alemán en un colegio concertado de Las Rozas que se llama Fundación Cornelio Berry. A la vez estoy realizando mi doctorado, espero poder entregarlo ya prontito. Y bueno, hoy quería, profundizar o compartir con todos vosotros un poco el desafío que nos espera para el futuro de cómo tendríamos que corregir nuestra actividad docente para optimizar nuestro tiempo en el aula con los chicos y sacar al máximo todas estas posibilidades que tiene la filosofía, y para ello vamos a apelar a unos hallazgos últimos hallazgos de las neurociencias. Cuando digo últimos, es decir, que sean absolutamente recientes, pero que sí, de alguna manera, pues tienen todavía que romper en el aula y abrirse camino, y cuya aplicación va a hacer que mejoremos el clima en el aula, por un lado, pero también los resultados, que evidentemente son los que necesitamos mejorar, ¿no? Tanto nuestra propia actuación como docentes, como los procesos de aprendizaje de los alumnos. La primera cuestión en la que nos vamos a parar es ver un poco qué sabemos de cómo funciona el cerebro. Es verdad que hasta hace muy poco no se decía que el cerebro era ese gran desconocido. Hoy en día ya afortunadamente a través de las neurociencias sabemos mucho más que hace unos años, y debemos extraer ese conocimiento para de alguna manera aplicarlo en nuestro día a día de profesionales de la docencia y optimizar nuestra actividad como profesores. La primera cosa que quiero hablaros, que seguramente os será conocido, es el trabajo de Rafa Guerrero, que habla de la teoría de los 4 cerebros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el cerebro realmente son 4? No. Realmente el cerebro es una máquina biológica optimizada por muchos años del transcurso de los procesos evolutivos, pero sí podemos reconocer como 4 momentos constitutivos que además tienen una resonancia funcional en el desempeño de determinadas acciones y actividades, ¿no? Entonces es importante que conozcamos cuáles son esos 4 momentos, cuáles son esos 4 cerebros, para que, conociendo las características que tiene cada uno de esos 4 cerebros, sepamos extraer al máximo la información que nos sirva para mejorar nuestro trabajo en el aula, o como tutores, o como profesores en general. Bueno, en un principio, digamos que la parte más primitiva del cerebro es el cerebro reptiliano, que trabaja sobre que se encuentra en el tronco del encéfalo, el cerebelo, básicamente en la nuca, y que de alguna manera intenta trabajar continuamente para mantener la supervivencia. Digamos que es un cerebro automático, inconsciente, involuntario y reactivo. Eso quiere decir que apela, por decirlo de alguna manera, a los instintos más bajos propiamente dichos de nuestro funcionamiento. De hecho, se habla de que este cerebro funciona sobre 3 plataformas de acción, que en inglés son flight, freeze, que son fight, luchar, free, escapar, y freeze, quedarse congelado. Digamos que son las 3 reacciones que se suelen tener ante unos estímulos concretos. Nos vamos, en un segundo momento evolutivo, aparece lo que se llama, o lo que venimos a conocer como el cerebro emocional. Luego desarrollaremos fundamentalmente esta parte del cerebro emocional por considerarlo de una utilidad especial en nuestro trabajo como profesores. Prácticamente se ubica en el sistema límbico, y lo importante aquí es que sigue siendo un cerebro que es automático, que es inconsciente, que es involuntario y que es reactivo. Quiere decir
Sobre todo interesa aquí saber o enfocarnos en dos cuestiones concretas, que es involuntario y que es reactivo. Quiere decir, las emociones son reflejos que se ponen a funcionar y que de manera inconsciente toman el mando. Entonces, conocer estas características es muy importante porque nos va a hacer entender determinados escenarios que se pueden producir en el momento de la aprendizaje. ¿Sirven para qué? Para generar un aprendizaje asociativo, para desarrollar el apego. Ojo, porque también conllevan el volcán emocional, es decir, esas erupciones tanto positivas como negativas, en el sentido de emociones de alegría, como puede ser tristeza, pero también de ira, y también, digamos, trabajan o constituyen, por decirlo de alguna manera, la memoria básica de la sociedad. El tercer cerebro, que ya se sitúa en el neocórtex, es el del mamífero, y aquí esto es importante, sobre todo porque es donde se ubica la memoria a largo plazo, que es esa memoria que tradicionalmente, digamos, se buscaba, la que se buscaba alcanzar en los procesos de aprendizaje. Es decir, memorizar, tener en la mayor cantidad posible de datos para almacenarla el mayor tiempo posible. Eso es lo que se elevaba a los altares de la sabiduría. Aquí tenemos un pequeño matiz, y es porque, aunque sigue siendo inconsciente, pero ya es una inteligencia generadora que, digamos, opera en función de la necesidad, del placer o la curiosidad. Es decir, aquí, digamos, la curiosidad como elemento, además como filósofo, es súper importante para nosotros, es poder estimular la curiosidad en los procesos de aprendizaje. Y finalmente, el último elemento cerebral que podemos decir que surge es el cerebro ejecutivo, que es el que nos encontramos en el córtex prefrontal, donde se ubican concretamente las funciones ejecutivas y, digamos, donde se lleva a cabo ese cálculo de consecuencias que pueden tener determinadas acciones, donde se producen las inhibiciones, donde se produce una serie de mecanismos que realmente, digamos, son los que nos hacen conducirnos de alguna manera de forma pública, ¿no? El que nos inhibamos de no ir desnudos, el que no eructemos, el que no, en fin, este tipo de cuestiones. Y aquí sí que hablamos ya de un cerebro propiamente consciente, voluntario y perseverante, y digamos que es la parte más humana o, digamos, más diferencial con respecto a todos los otros seres humanos. Bien, aquí lo importante es refrescar que en el reptiliano tenemos plataformas de acción, ¿no?, que son de ataque, de huida, de desconexión, que se puede producir con esto que hablábamos antes en el cerebro emocional, lo que se llama el secuestro de la amígdala, es decir, que por una serie de sustancias liberadas en el cerebro, que son los neurotransmisores, puede ser que haya un chorro de adrenalina más cortisol, y eso lo que haga es que bloquee el prefrontal. ¿Qué ocurre? Que si las emociones son tan fuertes, puede ser que el aparato inhibitorio que realmente está en el prefrontal quede absolutamente secuestrado. Lo que quiere decir es que por mucho que yo intente razonar o llegar a una persona, a un chaval en un momento de ira, va a ser un momento en el que por esa vía no voy a poder llegar. Por mucho voy a poder llegar por el cambio de emociones, por una reconducción emocional. Importante también de la parte del cerebro mamífero, el neocórtex, que, digamos, habla de del apego, que eso no se da en un momento tal, donde el tema socializador es muy importante, ¿vale? Bien, vamos a pasar porque, bueno, esto es un cuadro que circula por ahí que explica muy bien y hace muy gráfico. La inteligencia emocional, que ya hemos dicho que se encuentra en el cerebro emocional, digamos, habla de la capacidad de gestión, de identificar, pero también de ver si la intensidad de la emoción que se está pasando es adecuada o no.
Es decir, no solo es reconocer qué emoción, esto es lo que se viene a llamar alfabetización emocional, sino también se trata de ver si la intensidad con la que se está viviendo una emoción es adecuada. Bueno, vamos a ver, esto lo descubrieron Mayer y Salovey, que fueron eclipsados por Goleman, ¿no? Que es el que, digamos, puso de moda el concepto de inteligencia emocional, pero realmente había estudios anteriores, y que habla de la percepción emocional. No tengo tiempo de pararme mucho en esto, porque quiero llegar a las emociones que me parecen importantes. Tradicionalmente se vienen a considerar como 5 emociones. Veremos que hay autores que aumentan este número a 10, ¿vale? ¿Para qué sirven las emociones? Pues están diseñadas para facilitar la supervivencia al ser humano. ¿Qué hacen? Producen una respuesta a un estímulo en el cuerpo humano para precisamente activar los mecanismos necesarios para conseguir esa supervivencia. Tiene una ubicación anatómica, que es decir, la vamos a ubicar en un sitio concreto, liberan unos neurotransmisores concretos que estimulan partes del cuerpo para conseguir esos fines que se proponen y causan una respuesta fisiológica. Y ojo, esto es importante, no hay emociones ni buenas ni malas, porque todas ellas sirven para garantizar la supervivencia. Lo que pueden ser es placenteras o displacenteras, pero no son ni buenas ni malas. Bien, estos son los neurotransmisores, GABA, glutamato, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y cada una causan efectos distintos. Bien. No voy a detener en las emociones que ya son conocidas, como la alegría, que aquí tenemos un poco el cuadro, que es evidente, la rabia, que sabemos lo que es la tristeza, el miedo y el asco, ¿vale? Hay autores que amplían este universo emocional a 10, ¿vale? Eso quiere decir que añaden 5. Uno es la curiosidad, y lo importante de la curiosidad es que evidentemente es una emoción que, si somos capaces de activarla, nos va a dar una facilidad para estimular el aprendizaje importantísimo y irrenunciable en el aula. La admiración. Evidentemente, el aprendizaje por imitación es uno de los aprendizajes primigenios que se producen en el ser humano. Es decir, los niños, cuando son muy pequeños, ¿qué hacen? Imitan a los padres, a las figuras que de alguna manera generan esa emoción de admiración. Con lo cual, si somos capaces de canalizar esta admiración en nuestro aula, seremos capaces de crear un vínculo importante, un escenario importante para favorecer la aprendizaje. La sorpresa. La sorpresa, que es una emoción que se llama neutra, es una emoción que tiene una longitud muy breve, porque es una emoción que va ligada luego a otras emociones. De la sorpresa se pasa a la alegría, o se puede pasar a la tristeza, o se puede pasar, etcétera, etcétera. Pero la sorpresa, evidentemente, es una emoción que, si se sabe utilizar en el aula, produce un escenario de apertura de clase, por ejemplo, interesante, ¿no? La culpa. La culpa es una de las emociones más interesantes, sobre todo para aquellos que impartimos valores éticos, o digamos trabajamos contenidos transversales. Pues es una cuestión muy interesante de trabajar. Sabemos manejar, aunque es complicada de manejar, porque la culpa normalmente también puede, por generar ese elemento desagradable, puede ser también distractora. Pero bueno, en principio es una emoción que existe y que hay que tener en cuenta a la hora de plantear determinadas cuestiones, sobre todo en cuestión de debates, en posicionamientos personales, etc. Y finalmente la seguridad, ¿no? Digamos que es aquí donde entran los límites, ¿no? Cuando todos sabemos que la educación sin límites, el aprendizaje sin límites, digamos que es un problema bastante importante. Bien, aquí tenemos una cuestión importante de cuáles son las emociones que son facilitadoras del aprendizaje, que son la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Y luego tenemos algunas que complican. El miedo, la rabia, el asco y la tristeza son bloqueantes, quiere decir que no facilitan que haya un aprendizaje fluido. Y luego sorpresa y culpa están ahí intermedios. A veces pueden facilitar, bien utilizados, y a veces pueden. Bien, vamos ahora a ver
no nos va a dar tiempo a profundizar mucho, pero sí vamos a ver qué es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom habla de que no todos los aprendizajes, tienen el mismo impacto en la profundidad que llegan, ¿no? Entonces, digamos que hay 6 niveles, que los más elevados serían crear, evaluar, analizar, quiere decir que eso sería el top, ¿no? Lo que se llama Hot, High Order Thinking Skills, y que, digamos, consiguen, se basan en los anteriores, se empieza por recordar, comprender, aplicar, y sucesivamente se va subiendo, y conforme más se sube, digamos, más impacto causan esos aprendizajes. Lo interesante es, aquí os voy a poner un cuadro en el que, sabiendo cuál es cada uno de estos estilos de aprendizaje, explotar actividades que vayan encaminadas a enseñar de una manera que causen mayor impacto. Bueno, no tengo tiempo para más, me gustaría entrar en mayor detalle. Espero que estas pinceladas que he esbozado os hayan parecido interesantes. Un saludo y quedo a vuestra entera disposición, vuestro Miguel Ángel Jiménez.